Llegan las Navidades y con ellas los temidos excesos. Y excesos de todo tipo, alimenticios, pero también excesos en consumismo, comprando miles de regalos e incluso excesos a nivel de inversión de dinero público en alumbrado navideño cuando no se puede salir mucho de casa. ¿Cómo podemos hacer para sobrevivir a las Navidades nutricionalmente hablando, que es lo que me atañe a mí? Vamos a descubrirlo con estos 7 consejos. 7 consejos para no engordar en Navidades o para tratar de llevarlas de la forma más saludable y que tenga el menor impacto en nuestra composición corporal, que es al final lo que queremos, pero igualmente disfrutando, que insistiremos que es algo muy importante. Vamos sin más dilación a empezar con esos consejos. Además, al final del vídeo os daré algunos trucos o cambios que se pueden hacer en el menú de forma sencilla que no impactan mucho a nivel organoléptico, es decir, nuestro menú va a seguir siendo apetecible para toda la familia, pero que sí que tienen una gran repercusión a nivel nutricional. Así que sin más dilación, comenzamos con el episodio de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a FitTéntalo, el programa, el podcast, el canal de YouTube en el que hablamos sobre cómo mejorar tu salud y tu cuerpo aprendiendo a comer. Y en el episodio de hoy, como ya veníamos adelantando en la introducción, no podía ser de otro modo dadas las fechas en las que estamos entrando, vamos a hablar sobre las temidas Navidades. ¿De verdad son tan perjudiciales para nuestra composición corporal a largo plazo? Pues puede que sí o puede que no en función de cómo las llevemos, porque es cierto que mucha gente, y puede que tú te sientas identificado con esta situación, coge unos kilos en Navidades y no consigue bajarlos. Y entonces, año tras año, poquito a poco, vamos sumando 3 kilos por aquí, 3 kilos por aquí, 3 kilos por aquí, y llega un punto en el que, ostras, me sobran 20 kilos, ¿de dónde han salido? Pues de todo esto vamos a hablar en el episodio de hoy, dando 7 consejos para evitar, en la medida de lo posible, coger peso en estas Navidades, pero sobre todo evitarlo de una forma saludable también mentalmente. No vamos a estar todas las Navidades con la mentalidad de dieta, esto es muy importante, después lo veremos. Pero antes de empezar, que ya digo va a ser un episodio muy interesante del que podréis sacar cosas prácticas para aplicar en estos días que vienen, el 24, el 25, en todas estas comidas navideñas que bueno, esperemos que sucedan con la mayor normalidad posible. Antes de empezar, recordaros como siempre 3 cosas. La primera es que si queréis estar al corriente de todas las novedades y recibir las notas de este programa semanalmente en vuestro email, podéis suscribiros de forma completamente gratuita, ya lo sabéis, a la lista de correo VIP de fitténtalo.com. Buscáis en internet fitténtalo.com, lista de correo VIP, os apuntáis y me tenéis ahí de una forma un poquito más directa. Dejaré los enlaces todos en la descripción de este vídeo o de este episodio, si me estás escuchando en alguna plataforma de podcast, para que lo tengas ahí más directo a buen recaudo. Lo siguiente que tengo que recordar, como siempre, es que si queréis que sea yo quien os ayude a mejorar vuestra alimentación, quien os asesore nutricionalmente, bien sea para ganar peso, perder peso, mejorar vuestra relación con la comida, el objetivo que sea que tengáis, podéis poneros en contacto conmigo también a través de fitténtalo.com/contactar. Ahí tenéis un formulario de contacto, nos contáis un poquito vuestro caso, qué es lo que estáis buscando y os pasamos toda la información. Y lo tercero y último que tengo que recordar antes de comenzar con el episodio es que ya sabéis que este podcast, este programa, está patrocinado por Enfit Nutrition, así que si sois personas que utilizáis suplementación, creatina, proteína, barritas de proteína, barritas energéticas o incluso alguna alimentación un poco especial, hamburguesas veganas, derivados de soja o alguna cosa así, sabéis que lo tenéis todo disponible en Enfit Nutrition y con el código FitTéntalo tenéis un 10% de descuento en todas vuestras compras, así que eso que os lleváis y además estaréis apoyando de forma directa estos contenidos, así que todos ganamos, es una simbiosis perfecta. Ahora sí, después de estos 3 recordatorios que hacemos siempre antes de
de comenzar, vamos a empezar con el grueso del episodio. Y antes de meternos con esos 7 consejos que os quiero dar para mejorar vuestras navidades a nivel nutricional, antes de empezar con eso, me parece interesante señalar por qué he querido hacer este vídeo, por qué razón he querido hablar del tema de no engordar en navidades. Pues bien, además de porque sé que es una cosa que preocupa a la mayor parte de las personas, como es normal cuando hay algún evento social, cuando hay alguna cosa que se sale un poco de nuestro control, de nuestra normalidad, pues tiende a causar un poquito de estrés para algunas personas. Pero al margen de esto, que es un tema pues de ferviente actualidad por las fechas en las que estamos y de interés sin duda, además de esto he querido hacer el vídeo porque me he metido en internet por curiosidad a leer diferentes blogs de nutricionistas, incluso diferentes blogs de revistas de belleza, revistas de salud, donde se recomendaban consejos para no engordar en navidades. Me he metido un poquito por curiosidad a leerlos, a ver qué contaban. Y lo cierto es que algunos de estos consejos me han dado realmente un poco de miedo, realmente, porque me parece que no son realistas por un lado y por otro lado son incluso peligrosos, por eso digo que me daban un poquito de miedo, son un poco peligrosos a nivel mental, a nivel de empeorar mucho nuestra relación con la comida. Y esto, recordemos que también es salud, esto también es salud. No podemos estar pretendiendo controlar la relación con la comida, controlar todo lo que atañe a la alimentación si eso nos va a estar costando salud mental, porque entonces estaremos ganando por un lado, pero estaremos perdiendo mucho por el otro lado y a largo plazo puede ser que no merezca la pena, o ya os digo yo que no merece la pena. Y algunos de estos consejos que he leído por ahí y que a mí personalmente no me han gustado, por eso quiero dar mis 7 consejos para evitar que las navidades sean un problema y disfrutarlas igualmente. Algunos de los consejos que me he encontrado es, por ejemplo, echarse menos en el plato. Echarse menos en el plato. Vamos a ver, ¿qué consejo es este? Echarse menos en el plato. Oye, pues come menos y así no engordarás en navidades. Gracias, no lo sabía. Si pudiésemos ser capaces de controlarnos de esa forma, pues quizás no necesitaríamos ni siquiera ningún tipo de consejo para sobrevivir a las navidades. Me parece un poco un consejo casi tan obvio que me resulta absurdo e irreal para la situación que estamos tratando de describir, que es una situación donde nos juntamos con los familiares que se pueda, con las personas de nuestro entorno, lo que sea, y que queremos disfrutar de la comida. ¿Qué clase de consejo es echarse menos en el plato? Pues no me parece, vamos a ir un poquito más allá. Y otro consejo que se daba en alguno de estos blogs y que me parece que es peligroso por el tema de cómo nos relacionamos nosotros con nuestro cuerpo, con la alimentación, es pesarse a menudo. Y dice literalmente aquí, consejo número 5, en este caso, pesarse a menudo. Una vez iniciadas las navidades, pésate cada día. Te ayudará a llevar un control del peso y saber si te estás excediendo y sobre todo te ayudará a controlarte. A ver, sin duda, pesarse puede ser que ejerza una especie de aliciente para controlarnos. Pero entenderéis que esta es una práctica un poquito peligrosa para hacer en cualquier momento del año, estar pesándose continuamente, y también lo es para cuando estamos en Navidades. Cuando estamos en Navidades, si tú estás haciendo una dieta de pérdida de grasa, mi consejo es, y ya podría ser un consejo extra, un 8º consejo que doy ahora al inicio, mi consejo es que trates de, durante las Navidades, simplemente mantenerte en el peso en el que estás, simplemente, no seguir bajando. Oye, yo he estado bajando de peso hasta ahora, voy a seguir bajando de peso después porque todavía no estoy en el porcentaje de grasa que me gustaría, pero oye, durante las Navidades date un poquito de margen si quieres disfrutar de las comidas en familia o lo que sea que se pueda celebrar, y céntrate solo en mantenerte. Pesarte continuamente es una forma de control un poco tóxica, porque estamos entendiendo que el peso es el único marcador de éxito o de fracaso, cuando esto no debería ser así. Yo, en mi día,
Debería tener muchos más objetivos relativos a mi alimentación, pues incluir suficientes vegetales, tratar de caminar lo suficiente, incluso objetivos de actividad física. Debería tener muchos más objetivos al margen del peso, y quizás dejar el objetivo del peso un poquito de lado sea lo recomendable en estas épocas. O sea que, si tú detectas que tienes, porque esto uno lo nota en el fondo, hablando ahora sinceramente un poco de tú a tú, si tú notas que tienes una mala relación con la comida, una relación de compensación, exceso, compensación, de la que después hablaremos, trata de no hacer esto. No estés pesándote continuamente, porque al final va a ser un bucle del que después hablaremos, que puede llegar a ser muy tóxico. Así que, como digo, estos consejos me han parecido un poco, algunos superficiales y otros de ellos pues un poco incluso peligrosos, que no me parece que tengamos que tomar ahora, que lo que queremos es en estos 15 días estar disfrutando un poco más de las reuniones que se puedan hacer o lo que sea. Entonces, os voy a dar mis 7 consejos para tratar de que las navidades sean lo más favorables nutricionalmente hablando. Pero antes de dar mis consejos, también tengo que explicar o que haceros entender que la alimentación no es solo nutrición. Y esto seguramente ya lo sabéis muchos de vosotros, pero a veces se nos olvida. La alimentación, los alimentos, la comida, digamos que cubre 2 necesidades básicas del ser humano. Una, la más obvia, es la necesidad de nutrirse, de alimentarse, de aportar los nutrientes que necesitamos para que el cuerpo funcione con normalidad. Pero otra, y la que se suele desechar un poco cuando yo estoy a dieta, es la del placer. El comer, la comida, también cubre la necesidad del placer hedónico. Es un gusto comer. Esto es así, al que más, al que menos, a todos nos gusta comer. Y no podemos estar durante mucho tiempo desechando por completo esta segunda necesidad que cubre la comida, la del placer. Si yo estoy continuamente, semana tras semana, mes tras mes, no disfrutando absolutamente nada de lo que estoy comiendo, aunque esté a dieta, eso a la larga va a terminar explotándote en la cara. Y va a terminar gestando quizás incluso un problema con la comida, porque tu cabeza va a tender a buscar ese placer en otros alimentos. Si para ti el estar a dieta es continuamente un sufrimiento y lo único que haces es nutrirte exclusivamente, pero desechas el placer de comer, lo que va a pasar es que tu cabeza va a asociar el placer de comer únicamente a aquellos alimentos que estás excluyendo de la dieta, aquellos alimentos que normalmente son más procesados y menos recomendables, obviamente, durante una etapa de pérdida de peso. Si yo no disfruto con mi dieta, aunque sea de pérdida de peso, tengo que esforzarme por disfrutar un poco, porque si yo no lo hago, mi cabeza va a asociar únicamente el placer de comer con esas cosas prohibidas, y la dieta va a ser inevitablemente un sufrimiento. Y esto no puede ser, y con las navidades pasa un poco lo mismo. Así que vamos a tratar de, obviamente, que las navidades impacten lo menos posible, que no se nos vaya mucho la cabeza, y esto debería pasar de forma natural en aquellas personas que tienen una relación sana con la comida. Las navidades no deberían impactar tanto en nuestra composición corporal. Pues sí, yo puedo subir 1 kilo, que normalmente será un poco por retención de líquidos, porque estoy comiendo más hidratos de carbono de lo que acostumbro, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque mi alimentación será saludable el resto del año, será saludable incluso los días que no sean festivos, y durante las comidas sociales pues yo también voy a tener una relación más o menos saludable con la comida. No voy a pasarme 3 pueblos comiendo porque sencillamente no tengo la necesidad. Entonces, es muy importante que, además del tema nutricional, nos centremos también en algo que es innegable, y es que la comida es un placer, y las navidades, las comidas navideñas, las comidas sociales en general, pues son un placer también, y no tienen por qué dejar de serlo. O sea que vamos ya sin más dilación con esos 7 consejos para tratar de que tus navidades sean lo más saludables posibles, o que impacten de la menor forma posible en tu composición corporal, para que luego no nos veamos en enero con bastantes kilos encima, teniendo que bajarlos, etcétera, etcétera. Bien, el primer consejo que quiero daros, más que disminuir
las cantidades. Veíamos antes el ejemplo un poco absurdo de, oye, échate menos en el plato y ya lo tienes todo solucionado. No vamos a nosotros a optar por ese consejo. Yo simplemente os aconsejo que disminuyáis, que reduzcáis un poquito la variedad de alimentos, la variedad de platos, simplemente. Hay un concepto o un fenómeno del que ya hemos hablado varias veces en estos episodios. De hecho, te recomiendo otro episodio que tenemos publicado donde hablamos sobre cómo sobrevivir a los eventos sociales, a las comidas familiares, que también te ayudará en Navidades. Y ya hemos hablado del concepto de saciedad sensorial específica. La saciedad sensorial específica es la responsable de que a ti siempre te apetezca algo dulce después de comer, que siempre quede un hueco para el postre por muy lleno que yo esté. Nuestro cerebro, digamos que tiene diferentes saciedades para cada uno de los sabores, de tal forma que si yo estoy aportando muchos sabores diferentes, le estoy dando a mi cabeza muchos estímulos diferentes, va a ser más difícil que yo me sienta saciada o saciado. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en los buffets libres. Seguramente muchos de vosotros, buffet libre de un restaurante o del desayuno de un hotel, como mucho más de la cuenta. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas para probar que mi cerebro quiere probarlo todo. Y puede ser que ya me haya cansado de el sabor de las tostadas con jamón, pero quiero probar este croissant, quiero tomarme un poco de queso untado y no sé qué. Imagino que todos habréis experimentado esta sensación. Tiene una explicación científica, no es que nos pase nada. Cuanta más variedad haya, cuanto más estímulos haya, a nuestra cabeza, a nuestro estómago, a nuestro cuerpo, le resulta un poquito más difícil sentirte saciado. Entonces, si en tu familia se hace, como en la mía, por ejemplo, un despliegue tremendo de platos, tratad de organizaros de alguna forma para que no haya tantísima variedad. Y esto, insisto, habrá en familias donde ya más o menos lo hagáis, pues 2 entrantes, un primer plato, así como plato principal, y 2 postres, o algo así. Pero en mi casa, o por ejemplo aquí en Galicia, se acostumbra también a exagerar un poquito lo que son las comidas navideñas, y seguro que en casa de algunos de vosotros pasa igual. No es extraño ver una mesa con, no exagero, 6 entrantes diferentes, 7 entrantes diferentes, que sí, marisco, langostino, canapés, un poquito de gulas con no sé qué, muchos entrantes. Después varios platos principales y por último también en los postres excesiva variedad. Que si turrón, que si la tía del pueblo ha hecho una tarta, que si yo también quiero contribuir y llevo otro postre, pues oye, vamos a tratar de organizarnos un poquito mejor, porque esto de verdad notaréis que hace mucho, y llevar, por ejemplo, 2 primeros platos o 2 entrantes, un plato principal que más o menos le guste a todo el mundo, o por ejemplo 2 opciones, y después un postre o 2 postres, más un cafecito, una infusión, lo que sea, pero no 15 opciones, porque si no, al margen de que tú trates de controlarte, digamos que inconscientemente, si hay más variedad y si esa variedad te gusta, vas a terminar comiendo más, aunque no quieras. O sea que un consejo fácil que puede ser que no impacte mucho en lo que es el disfrute de la comida, que es un poco el objetivo también de estos consejos. Un consejo es: disminuye la variedad y trata de que esto no sea un despliegue que parece aquí la mesa de yo qué sé, de Victoria Federica de la realeza, una mesa enorme con un montón de platos. Primer consejo: disminuye la variedad para tratar de hackear un poquito tu saciedad, e insisto, sin dejar de disfrutar de los alimentos. Aquí no estamos hablando de qué tipo de alimentos escoger, sino simplemente de la variedad de los mismos, simplemente. Lo segundo que podemos hacer para tratar de disminuir, en este caso, las calorías de nuestro menú, que en última instancia, queramos que no, y aunque haya gente que quiera negarlo, es obvio que hay más cosas que influyen en la subida de peso, en la ganancia de grasa, pero un exceso calórico es al final la condición. Es posible que si yo me alimento más de X alimentos, pues termine generando ese exceso calórico y como consecuencia termine engordando. Entonces, ¿cómo podemos hacer para disminuir las calorías de nuestro menú o de lo que nosotros nos echamos en el plato de forma
que no impacte mucho en nuestro placer o en lo que visualmente nos echamos. Un consejo sería este segundo consejo sería disminuir las calorías líquidas. ¿A qué llamamos calorías líquidas? Pues por ejemplo, las salsas. Las salsas normalmente pues están hechas a base de aceites, a base de alimentos que pueden ser igualmente saludables, pero son bastante calóricos. Por ejemplo, la mayonesa, todo el mundo sabe cómo se hace, una buena cantidad de aceite de oliva. Si es casera, será un alimento completamente saludable, pero ojo, tomado en exceso, todo puede potencialmente engordarnos, por así decirlo, hablando claro. Entonces, puedes centrarte en simplemente controlar la cantidad de salsa que le echas. Pues si por ejemplo el marisco, que es algo muy típico aquí en Galicia, langostinos. Los langostinos, en realidad, el marisco en general es un alimento muy muy saludable, muy rico en proteínas, bastante bajo en grasas, está estupendo. El problema suele ser más el aliño que yo utilizo para esos langostinos. Entonces, ¿por qué no probamos en vez de tener ahí la fuente con mayonesa y estar continuamente mojando, vamos a probar a coger una cucharada sopera, echarnos una ración de salsa en nuestro plato y que esa sea más o menos nuestra ración, por controlarla de alguna forma. El hecho de echárnoslo en el plato ya nos hace un poco, además que quizás los tarros comunes no sean muy COVID friendly, por así decirlo, el echarnos la salsa en el plato ya nos va a hacer inconscientemente controlar un poquito la ración. Y no tenemos por qué, insisto, dejar de tomarlas, sino controlar un poquito la ración y veréis cómo el impacto a nivel calórico en vuestro menú es muy grande. Y otra cosa que podemos tratar de reducir sería el consumo de calorías líquidas, pero en este caso, ¿dónde más podemos encontrar las calorías líquidas además de en las salsas y en los aliños? Las podemos encontrar en las bebidas. Si nosotros acompañamos las bebidas con agua, ese agua no va a estar aportando calorías extra. En cambio, si nosotros si nosotros nos hidratamos durante la cena con alcohol, con vino, con cerveza, con refrescos, estaremos aportando calorías además de en nuestro plato en la bebida. Y esas calorías no suelen saciar mucho. A nivel estomacal, el líquido no ocupa tanto espacio, entonces nos sacia mucho y sin darnos cuenta estamos consumiendo bastantes calorías que, digamos, no nos impactan mucho a nivel de saciedad. O sea que puede ser un cambio más o menos sencillo el tratar de acompañar la comida por lo menos con agua. ¿Que luego me quiero tomar una copa de champán después de comer? Pues oye, perfecto. ¿Que me quiero acompañar, tomar después una copa de vino mientras estamos jugando a juegos de mesa, algo que es muy típico después de las Navidades? Pues perfecto también, pero durante la comida vamos a tratar de reducirlo porque es un beber más inconsciente. Y oye, llevo 4 copas de vino, no me he dado cuenta, y además otra cosa que sucede, que ya la voy adelantando, es que cuando nosotros bebemos alcohol es más difícil tomar buenas decisiones. De hecho, lo que más impacta de una noche de borrachera, además de lo insano que es el alcohol y además de las calorías que aportan los cócteles, las bebidas alcohólicas en general, además de todo eso, lo que más impacta es el kebab que me tomo después, que llego a casa así dando tumbos y devoro la nevera y me como todas las sobras de la cena. ¿Por qué? Porque resulta más difícil controlarnos si obviamente no podemos sostenernos en pie. O sea que muy importante también tratar de reducir el alcohol, no solo por las calorías, sino porque también nos va a hacer desinhibirnos, y desinhibirnos no solo en las relaciones personales, sino también en nuestra relación con la comida, y vamos a, sin darnos cuenta, tender a comer más, sobre todo si está disponible en la mesa, de lo que después hablaremos, si vamos un poquito piripis. O sea que, segundo consejo, trata de controlar las calorías líquidas. No tenemos por qué eliminarlas, pero trata de controlarlas un poquito, que seguramente sea algo que no impacte demasiado en que tú disfrutes de esa comida. Bien, tercer consejo. El tercer consejo va relacionado un poco más con lo que hacemos en los días que no son el propio día de la celebración. Y el tercer consejo en este sentido, para tratar de no engordar en Navidades, es que trates de que no sobre demasiada comida.
Este consejo va un poco relacionado con el primero, de disminuir la variedad de alimentos. Decíamos que era importante pues tratar de organizarse con las personas que coman contigo para que eso no sea un despliegue tremendo y caigamos casi en una ostentosidad, una comida ahí bien propia del barroco, yo qué sé. Entonces, trata de que no sobre demasiada comida. ¿Por qué? Porque pues esa comida no se va a tirar. Y entonces te llevas el tupper a casa o te despiertas al día siguiente y ha sobrado mucha comida. Esa comida te la vas a tener que comer. Obviamente no la vamos a tirar. Entonces, al final voy a estar comiendo canapés los 3 días posteriores a cada una de las comidas. Y si sumo la comida especial más los 3 días posteriores que yo estoy picoteando turrones, estoy picoteando canapés o lo que sea que ha sobrado, luego ya se me junta con la siguiente, vuelvo a generar un montón de stock de alimentos, digamos, no muy saludables. O sea que, como consejo, simplemente tratar de organizarse y de que no sobre demasiada comida, porque seguramente en vuestras casas, en la mía por ejemplo se aprovecha lo que sobra. Entonces, cuanto mejor nos organicemos, pues oye, eso que ganamos, y además nos evitaremos tener que desperdiciar alimentos, que oye, es algo que tampoco es bueno. Y esto, insisto, es cuestión un poquito de organización, y es un consejo que quizás no impacta mucho en lo que es la comida de Navidad, la comida de Nochebuena, lo que sea. En esa comida vamos a comer lo suficiente, pero oye, que no sobre mucho para las siguientes, porque al final alguien se la va a tener que comer. Bien, cuarto consejo. El cuarto consejo ya lo hemos adelantado un poquito con el tema del alcohol. El cuarto consejo es que bebas más agua. Bebe más agua. Mantente hidratado, por favor, durante estas fechas con mayor razón, por varios motivos. El primero es que si estás bebiendo agua, no estás bebiendo otras cosas que seguramente sean un poco menos recomendables si lo que queremos es controlar nuestro porcentaje graso, controlar las calorías que estamos ingiriendo durante el día. El siguiente motivo sería porque hay veces que la sensación de sed se puede confundir con la sensación de hambre. Entonces, uno tiende a comer un poco más cuando está deshidratado. O sea que tratar de anteponerse a esa situación y beber bastante durante el día y beber bastante agua en la comida. Y lo siguiente también, no por ello menos importante, aunque sea el último consejo relativo al agua, es que si vas a beber algo de alcohol, el beber agua entre medias de los tragos o después de haber bebido alcohol, pues te va a evitar la posible resaca al día después, que oye, no viene mal para, por ejemplo, ir a entrenar si tenías pensado el día después. Si estás arrastrándote por el suelo porque no te has hidratado lo suficiente, pues seguramente no puedas entrenar al día siguiente como tenías pensado. Así que, cuarto consejo, bebe más agua. Quinto consejo, relacionado con la disponibilidad de alimentos. Trata de recoger las cosas de la mesa. Es muy común después de las comidas, y esto es algo que ya he mencionado antes, no sé si este año se podrá hacer con normalidad, pero bueno, es bastante común ponerse a jugar a juegos de mesa o ponerse de sobremesa varias horas charlando después de la comida o después de la cena. Durante esos momentos en los que yo ya he cenado, yo ya he comido, pero los alimentos o los postres, por ejemplo, que es lo último que se ha colocado en la mesa, siguen ahí disponibles, yo voy a tender a seguir comiendo a pesar de que yo ya estoy perfectamente saciado. Inconscientemente yo estoy jugando, echándome un Trivial, echándome un Pictionary, lo que sea, y estoy picoteando todo el rato. El simple hecho de tratar de apartarlo de ahí y quedarnos, por ejemplo, pues con el café, con la infusión, lo que sea, el simple hecho de apartarlo ya va a hacer que comamos un poquito menos, porque oye, me tengo que volver a levantar a por él, e igual me lo pienso 2 veces. Entonces, muy importante, si notas que te cuesta controlar la ingesta de los alimentos, normalmente es el postre que se queda ahí encima de la mesa, trata de apartarlo un poco de la vista, y estaría relacionado también con el consejo de que no sobre demasiada comida. Si
yo preparo una tarta y cada uno se come su trozo y no sobra nada, pues no va a haber pie a ese picoteo posterior. En cambio, si sobra un montón, pues oye, me echo otro trozo y cojo la cucharilla directamente y le voy dando mordiscos. Esto es algo que muchas de vosotras habréis experimentado, de estar comiendo casi de forma automática sin darme cuenta. Entonces, importante tratar de apartar las cosas de la mesa, lo cual será algo que en lo que es la comida principal no va a impactar mucho, y así también dejamos más espacio para otras cosas en la mesa, para el tablero, lo que sea. El sexto consejo es que, por favor, no dejes de hacer deporte. Este consejo sé que está muy trillado, es un consejo que, ostras, ya estamos con el deporte otra vez, pero es que es muy, muy importante. Tenemos que tener en cuenta que, por suerte o por desgracia, en la actualidad casi nadie tiene un trabajo que sea físico, casi nadie tiene un trabajo que implique mucho movimiento. Normalmente los trabajos, y ahora con la cosa del teletrabajo, son completamente sedentarios, sentados en oficina o como mucho me siento, me levanto un poquito. Si nosotros tenemos en cuenta que pasamos 8 horas de nuestro día completamente sentados, inactivos, como no nos esforcemos en las horas posteriores por aumentar un poquito nuestro gasto calórico, es muy fácil que nuestras calorías de mantenimiento sean muy bajas. De tal forma que puede ser que se cumpla eso de, es que a mí hasta el aire me engorda. Claro que te engorda hasta el aire. Es posible que tus calorías de mantenimiento sean muy muy bajas, y entonces a nada que te salgas, a nada que tengas alguna comida social donde veis que estoy insistiendo en que debes darte alguna licencia, no tienes por qué quedarte sin postre, no tienes por qué quedarte sin probar lo que ha hecho no sé quién, fulanito. No tienes por qué, pero si tus calorías de mantenimiento son muy muy bajas porque no te estás esforzando por moverte, entonces es posible que tú en concreto no te puedas permitir ese tipo de salidas de la dieta. Pero ahí el problema no es la dieta, insisto, os estoy animando a que os toméis un trozo de tarta. El problema ahí es el apartado de la actividad física, el apartado del movimiento. No es posible que tú, o no es recomendable, que tú no puedas permitirte estas pequeñas salidas. Los 6 días que hay celebración de Navidad, que no puedas permitirte un poquito más de cancha porque ya te engorda. Eso puede ser debido a que no te estás moviendo lo suficiente. Entonces, muy importante, por muchos motivos, generas un ambiente hormonal más favorable, un montón de motivos, trata de entrenar o de moverte lo suficiente durante el día. Por ejemplo, aprovechar para pasear después de la comida de Navidad, algo así, hacer actividades un poco más movidas ahora que igual alguno de vosotros tiene vacaciones, yo qué sé. Y otra cosa que también os puede ayudar es el tema de realizar entrenamiento de fuerza durante las Navidades. ¿Por qué? Porque si por casualidad estamos en un excedente calórico, es decir, estamos comiendo más calorías de las que estamos gastando, si nosotros estamos entrenando fuerza, es posible, si estamos entrenando fuerza de la forma adecuada, que utilicemos esas calorías de excedente para construir masa muscular. Y oye, eso que nos llevamos, que ya sabéis, ya hemos hablado en este podcast muchas veces de los beneficios de la construcción de masa muscular, o sea que muy importante también el trabajo de fuerza y el deporte en general. No nos vamos a poner tiquismiquis, el que más te guste, el que más disfrutes, ahora que puedes juntarte igual con tus familiares y estás un poco más libre porque tienes vacaciones, pues oye, vamos a irnos a andar en bici, ese tipo de acciones. Y el séptimo consejo, último consejo, pero no por ello menos importante, es, por favor, no compenses los excesos. No compenses los excesos. ¿Por qué? Hemos mencionado al principio que no podemos condicionar nuestra salud mental para tratar de llegar a una salud física, porque entonces las gallinas que entran por las que salen y nos volvemos a quedar en negativo a nivel de salud, porque estamos poniendo a tambalear nuestra salud mental, que a largo plazo va a tener impacto incluso en nuestra salud física. Entonces, llevar todo el día sin comer, tratando de ahorrar calorías para después poder cenar más, en realidad casi te aleja más de la salud de lo que tú piensas que te está acercando. Y a ver si consigo explicarme y si consigo poner esto un poquito en contexto. Es posible que
tú no tengas tanta hambre después de la cena de Navidad, por ejemplo, y que por la mañana del día siguiente no desayunes, te vayas a entrenar en ayunas. Eso es algo normal. Es algo normal porque pues sencillamente he pasado unos días comiendo más y ahora pues tengo el estómago un poco cerrado, un poco de que ya estoy casi saturada de tanto comer. Eso es normal. Pero si tú ya tienes un poco de miedo a las Navidades porque, oye, esto es algo que se aleja de mi control, eres una persona que no tiene una muy buena relación con la comida, mi consejo es que no trates de compensar los excesos. Y es que aquí pasa algo y ya me adelanto, me pongo un poco en plan vidente con mi bola mágica. Si tú estás pensando en compensar los excesos de las Navidades, en forma de hacer mucho cardio, en forma de comer muy poco, seguramente seas la persona menos indicada para hacerlo. ¿Por qué? Porque la persona que está preocupada por compensar los excesos es normalmente la persona que no tiene una relación del todo buena con la comida, con la actividad física, con su cuerpo. Entonces tú precisamente, que estás preocupado por esto, eres la persona menos indicada para tener que preocuparte por esto. O sea que, por favor, no tratéis de compensar los excesos porque si no puede ser que, oye, yo llevo todo el día sin comer, llego a la cena de Navidad y devoro. ¿Por qué? Porque continuamente estoy privando a mi cuerpo de que la alimentación saludable sea placentera igualmente. Entonces, claro que voy a devorar en la cena de Navidad, porque, oye, tengo alimentos que me gustan, tengo alimentos en cantidad, pues tu cerebro va a estar deseoso de que los devores y es algo completamente normal. Y lo que puede suceder después es que entremos en un bucle de atracón, no me gusta usar esta palabra a la ligera, pero comer demasiado, luego restringirnos porque nos sentimos mal, no simplemente porque no tengamos hambre, que esto puede ser algo que pase. Si tú no tienes hambre al día siguiente porque has comido mucho en la noche anterior, pues oye, es algo normal, o porque has comido un poquito más de lo que acostumbras, pues es algo normal. Pero si tú al día siguiente lo que estás haciendo es activamente contenerte y no comer, lo que va a pasar es que vas a llegar a la siguiente comida con mucha hambre, bucle, bucle, bucle. Seguramente alguno de vosotros se siente identificado con esta situación. Entonces, mi consejo es que sigas con tu alimentación normal, que debería ser saludable. Si tú estabas haciendo, por ejemplo, una dieta de pérdida de grasa, tienes tu dieta pautada, pues oye, sigue con esa dieta sin más. Con esa dieta sin más, que debe ser una dieta que tú disfrutes, si es que está bien planteada, todo hay que decirlo, sigue con esa dieta, no tienes por qué recortar más las calorías todavía de lo que ya lo estás haciendo. Y si tú eres una persona que no está siguiendo ninguna pauta de alimentación, sencillamente continúa con tu alimentación normal, que debería ser una alimentación saludable y que te sacie a nivel emocional también. O sea que, séptimo consejo, muy importante también, no compenses los excesos. No compenses los excesos, de verdad, no merece la pena. Y ahora, para terminar con este episodio de consejos para sobrellevar las Navidades, me gustaría daros algunos consejos de comidas saludables para incluir en nuestro menú, o más bien pequeños cambios que podemos hacer en nuestro menú, igual que ya venimos adelantando el tema de tratar de controlar las calorías líquidas, esos pequeños cambios, pues más cambios que podemos hacer en nuestro menú y que no impacten mucho en lo que es la dinámica de la comida familiar y en lo que es pues que yo disfrute de esa comida. Bien, normalmente tenemos que tener en cuenta que las comidas principales, lo que es el plato principal, suele ser una comida bastante saludable, en realidad. Por ejemplo, aquí en Galicia, en Navidad, en Nochebuena, se suele comer bacalao con coliflor. ¿Qué hay más sano que bacalao al horno con coliflor y patata cocida? Es que casi es una comida de dieta. Otras opciones, pues el marisco. El marisco, lo hemos dicho antes, es un alimento perfectamente saludable. Marisco cocido, langostino cocido, incluso langostino al horno con un poquito de aceite de oliva, está perfecto. Carne al horno. Si nos fijamos, estos alimentos, platos que suelen ponerse en la mesa como plato principal, son platos muy saludables. No tenemos por qué modificar nada, me parecen buenas opciones.
Simplemente tratar, pues oye, de poner una guarnición de verduras. Si teníamos pensado poner exclusivamente una guarnición con arroz, con patata, pues oye, voy a esforzarme un poquito por que haya alguna verdura que acompañe a esa proteína o a esa fuente de hidratos de carbono. Simplemente como precaución, pero ya veis que son platos muy saludables por lo general. Donde solemos pecar un poquito más es en el tema quizás de los postres y de los entrantes, donde tiramos pues de tartaletas, por ejemplo, masas refinadas que normalmente llevan aceites de mala calidad, aceites en gran cantidad, que aportan bastantes calorías en nuestro menú, igual sin darnos cuenta. Tú estás pensando que el plato principal es el que más te engorda, pues no. Seguramente sea más los entrantes, el picoteo y los postres que lo que es el plato principal. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para tratar de minimizar el impacto de estos canapés? Pues dándole un poquito una reformulación, e insisto que tienen que ser igualmente agradables. Tiene que ser algo que tu sobrino pequeño se quiera comer también, o sea que tienes que ingeniártelas para tratar de meter verduras, pero que sean agradables igualmente. Por ejemplo, es común en algunas casas al inicio de la comida poner de picoteo picos de pan, palitos de pan o tartaletas de pan con algún pues o hummus o una mezcla de marisco con un poco de mayonesa, algo así. Lo que podéis hacer para tratar de minimizar un poco las calorías de ese picoteo sería intercambiar los palitos de pan por palitos de verduras, y no nos metemos en cambiar lo que es la salsa en la que yo los mojo. Que hacíais hummus, pues nos quedamos con el hummus. Que hacía una mezcla de palitos de cangrejo, por ejemplo, esto es algo común también, con mayonesa, qué sé yo. Pues oye, lo dejo igualmente porque es una receta que me gusta, que todo el mundo disfruta, pero voy a poner una alternativa a los picos de pan, pues por ejemplo unos palitos de zanahoria o algo así. Ahí ya tenéis que echarle un poco imaginación. Otra cosa que se suele hacer es el tema de las tartaletas con algo dentro, pues una especie de ensaladilla rusa, algo así. Lo que podemos tratar de hacer es poner ese picoteo encima de, por ejemplo, rodajas de calabacín que queden un poquito gruesas, y las meto al horno o las puedo hacer incluso a la plancha un poquito gruesas para que queden más rígidas, y encima le pongo lo que sea que iba a meter en la tartaleta. Simplemente eso, no nos estamos metiendo a modificar el contenido de la misma, sino simplemente el continente. Otras cosas que se podrían hacer, pero que igual ya son más elaboradas, es tratar de hacer una masa con algún vegetal. Pues igual que se hacen, seguramente es bien conocido por alguno de vosotros, se hacen pizzas con base de coliflor, pizzas con base de calabacín, fajitas con una masa de calabacín. Pues podemos tratar de hacer la misma masa pero en formato más pequeñito y que nos sirva para echar ahí encima lo que sea que se acostumbre en nuestra casa, el hummus, lo que sea. No nos estamos metiendo a cambiar eso porque, insisto, hay que darnos pues una de cal y una de arena. No podemos renunciar a todo porque, oye, no va conmigo y me parece un poco un martirio a nivel psicológico, o sea que todo está en encontrar nuestro equilibrio. Otra cosa que podéis hacer, además de que haya pues estos pequeños cambios, y además relativo a los postres, además de que haya menos variedad de postre, porque si no es inevitable que tú quieras probarlos todos, además de eso estaría bien tratar de poner también una alternativa saludable. Pues por ejemplo, la fruta. Si hay fruta, seguramente termines comiendo de ella, fruta ya cortada. Y puede ser que, como yo ya pico un poco de la fruta, una macedonia de fruta natural ya cortada, pues coma un poquito menos de lo otro, porque la fruta, quieras que no, también está dulce, también satura un poco digamos, ese otro estómago que tenemos para el dulce, pues también lo podemos llenar un poquito con fruta. E insisto, sin renunciar a los postres. El postre como tal, el turrón, lo que sea, debemos tratar de reducir un poco la variedad para que no se nos vaya mucho de las manos, pero puede seguir estando en la mesa. Solo que vamos a tratar de poner alguna otra opción que seguro que es bien aceptada por todos los de la casa. Y como hasta aquí esta parte más de ajustes en el menú, ya os digo que con cierto equilibrio se pueden hacer cosas igualmente saludables que disfrute toda la familia. Espero que os hayan ayudado estos 7 consejos. Vamos a repasarlos
un poquito rápidamente para que los tengáis así a modo recopilatorio. El primer consejo era: no toques nada en cuanto al menú, simplemente disminuye la variedad, pues 2 primeros, un segundo y 2 postres, algo así, estaría perfecto. El segundo consejo: controla las calorías líquidas, sobre todo el alcohol y las salsas. Tercer consejo: trata de que no sobre demasiada comida, porque si no vamos a estar comiendo canapés toda la semana y turrón toda la semana, y eso sí que puede impactar más a nivel de composición corporal, a nivel de grasa que ganamos durante esta etapa. Cuarto consejo: bebe más agua, por favor, mantente hidratado, hidratada. El quinto consejo sería: recoge las cosas de la mesa, pues mientras estoy jugando, lo que sea, voy a tratar de apartar los postres que se han quedado ahí, que han sobrado, pues voy a tratar de llevarlos para la cocina. El sexto consejo: no dejes de hacer deporte, por favor, y si no lo estabas haciendo, empieza a hacerlo, porque de verdad vas a notar mucha diferencia. Y el séptimo consejo es: por favor, no compenses los excesos, de verdad que no merece la pena. Y ahora, como reflexión final y ya para finalizar este episodio, me gustaría señalar que la Navidad no es solo comer. Y ojo, aquí yo no estoy menospreciando lo que se disfruta con una buena comida, porque esta es otra. No podemos estar, a mí lo que me gusta de la Navidad es simplemente juntarme con mis seres queridos. Oye, eso está muy bien, y además ahora sí nos podemos juntar un poquito más después de todo este año, bueno, lo que sea. Pero oye, el comer también es un placer, y quien diga que no, pues oye, ¿qué te pasa? Entonces, ni una cosa ni la otra, pero es cierto que tenemos que tratar de valorar el resto de cosas que no tienen que ver con la comida, pues que podemos estar juntos, que estamos disfrutando de una buena conversación, que oye, me estoy riendo jugando a este juego de mesa. Hay más cosas que hacen bonita a la Navidad al margen de la alimentación. Si nos quitasen la alimentación, tendría que seguir siendo una etapa bonita por otros muchos motivos. Entonces, ni una cosa ni la otra. Tratar de centrarnos en el resto de cosas que son agradables de esa comida que estamos teniendo, no excesivamente en la alimentación, pero insisto, sin dejar de lado que debemos disfrutar con la comida. Y el hacer una dieta o el pasar estas Navidades cuando yo estoy tratando de bajar de peso no tiene por qué ser un martirio. Puedo darme un poco de cancha en esas 6 celebraciones que tenemos, que oye, tampoco son tantas. El problema es más bien cuando el resto del año también nos damos excesivas licencias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero de verdad que os ayuden estos consejos. Seguramente hayáis podido sacar alguna idea, pues oye, voy a probar esto, voy a tratar de organizarme un poco mejor para que no sobre tanto. En definitiva, a cada uno, en función de su situación, le servirán más unos consejos u otros, pero espero que a ti que me estás viendo te haya resultado útil alguno de ellos. Puedes decirme en los comentarios de este episodio si tienes algún otro consejo que darnos a todos, así nos enriquecemos, algo que hagas tú en concreto en tu familia para tratar de pasar las Navidades de la forma más saludable posible. Y por mi parte, nada más, espero que hayáis disfrutado de verdad mucho de este episodio. Si es así, os agradezco que os suscribáis a la plataforma donde sea que me estés viendo o escuchando, y que lo compartáis para llegar a más gente, que de verdad ayuda mucho. Tampoco está de más si le dais un like, que también ayuda un montón. Lo siguiente que tengo que recordar es que ya sabéis que semanalmente envío una newsletter a los suscriptores de la lista VIP de fittentalo.com, así que si quieres formar parte de este selecto grupo de personas y hablar conmigo de forma un poquito más directa, te puedes suscribir en fittentalo.com, lista de correo VIP, ahí lo tienes de forma completamente gratuita. Y lo último que tengo que recordaros es que si necesitáis suplementación o algún tipo de alimento así un poco más especial, tenéis la web de Enfit Nutrition y tenéis un código de descuento FitTentalo con el que os aplican un 10% en todas vuestras compras y estaréis apoyando de forma directa estos contenidos. Por mi parte, nada más, hasta aquí el episodio. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene. Buenas Navidades, buenas fiestas, si es que no nos vemos hasta dentro de unas semanas. ¡Adiós!